Muy bien, buenos días, me alegro mucho de veros. Hemos cantado Tal y como somos, nos amó. El amor humano es condicional, depende a veces de cómo te portas, ¿no? Pues te quiero o no te quiero, pero el amor de Dios es incondicional, tal y como somos. Lo vemos con los discípulos, que Jesús les aceptó tal como eran, y también lo ha hecho con nosotros y lo sigue haciendo con nosotros. Bueno, bienvenidos. Estamos iniciando una nueva serie que se llama Mirando Arriba, pero antes de eso habéis recibido un lacito. Vamos a explicar en un momento, o lo vais a entender, lo que significa este lacito, que queremos que cada persona tenga uno antes de marchar, y si no lo tenéis, pues tenemos ahí a la salida, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar una serie que creo que es muy interesante. Antes de eso quisiera decir una cosa. Estamos comenzando el curso, siempre es bueno enfocarse bien. ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué venimos cada domingo y hacemos lo que hacemos, etcétera, 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 ¿no? Bien, pues porque estamos llamados a cumplir con la gran comisión. Estamos llamados a que la Iglesia crezca, a que otras personas puedan conocer lo que nosotros hemos conocido. Por eso hemos visto un vídeo ahí de una silla, ¿no? Es la silla vacía, es una silla que está vacía, pero puedes pensar en un vecino, en un amigo, en un familiar, en un compañero, y ora por él. Quisiéramos iniciar este curso con ese enfoque de que ya estamos todos, no, todavía falta alguien, y por lo tanto hay una silla vacía que queremos que alguien ocupe. Por lo tanto, en tu vida devocional, personal, Señor, dame una oportunidad para poder acercarme a alguien y llenar esa silla, ¿de acuerdo? Invitando a la gente a venir cada domingo a lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Pero por otra parte, esa visión queremos que también se traslade a los grupos pequeños. Hemos iniciado en este curso esta cuestión importante de entender también en los grupos que no estamos aquí para convertirnos en un grupo cerrado, que ya estamos bien, mira qué grupito más majo y qué bien lo pasamos, sino que estamos aquí para que el grupo crezca y un día se pueda multiplicar. Por lo tanto, en ese grupo también tenemos la idea de la silla vacía. Va a haber una silla en cada grupo pequeño que siempre va a estar vacía y vamos a dedicar un tiempo en el grupo para estar orando, que el Señor nos utilice, a la gente del grupo, para que esa silla se llene. Puede ser con alguien que es de la iglesia, que todavía no está en un grupo pequeño, pero preferiblemente pensamos en alguien que todavía no es cristiano, al que nosotros podemos alcanzar y que esa silla pueda llenarse. Eso nos va a recordar, es como un símbolo que nos va a recordar que queremos crecer, queremos multiplicarnos. Vamos a ver 3 grupos que ya están funcionando, ¿de acuerdo? Son los grupos que me han hecho llegar las fotografías. En la medida que os estéis reuniendo sería bueno porque este es el grupo de Ana y de Demis que están estudiando el libro de Gálatas y ya está funcionando. El segundo grupo es el de José y Raquel, que se hace aquí todos los domingos. Bueno, un domingo sí, otro no, tengo entendido. Se va a tratar un tema de familia, de matrimonio, muy interesante. Es un material que ya hemos visto en nuestro grupo pequeño, pero ahora está enfocado este grupo a parejas y matrimonios y ya han iniciado con la presentación del curso y ya van a seguir adelante. Y este es el grupo que tenemos mi señora y un servidor, pues que se hace aquí todos los martes a las 7 de la tarde y vamos a iniciar la lectura y el aprendizaje de un libro que se llama Equilibrio en la vida cristiana, porque en la vida es muy importante el equilibrio. A veces nos vamos a los extremos en todos los sentidos y es muy importante ser equilibrado, ¿de acuerdo? Y así que ese es un grupo que está funcionando aquí todos los martes a las 7. Si alguien no está en un grupo y quiere incorporarse, pues sois bienvenidos. Hay otros grupos que van a funcionar, pero como he dicho, no me han hecho llegar las fotos. En la medida que me las hagan llegar, pues podemos pasarlas. Pero que sepáis que esta es como, no es una nueva visión, es recordar la visión en la que estamos. La visión de Parque Este es llevar a las personas a una relación personal y creciente con Jesús, que sean personas que conozcan a Jesús y que luego sigan a Jesús como discípulos, y esa es la intención, ¿de acuerdo? Orar, ser sensibles a la gente que todavía nos llena esa silla y la queremos llenar a través de la oración y a través también de la invitación. Muy bien, bueno, vamos entonces al tema de este domingo, que se llama Mirando hacia arriba. No sé si visteis una película de Leonardo DiCaprio que se hizo en el año 2021. Si sale DiCaprio, la habéis tenido que ver, ¿no? Sobre todo las mujeres, ¿vale? Entonces, es una película que se llama No mires arriba, ¿de acuerdo? Es muy interesante porque un posgrado de astronomía de la universidad, junto con su profesor, hacen un descubrimiento, están allí investigando y hacen un descubrimiento que un cometa de estos tremendos, una piedra muy grande, ¿de acuerdo? Aquella que acabó con los dinosaurios, dicen, va a venir al planeta y lo va a destruir.
el apocalipsis final, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso va a ocurrir porque está en dirección a la tierra y ellos, ante ese descubrimiento, pues van por ahí anunciando al mundo, oye, mira que hay un peligro, ¿de acuerdo? Que esto va a pasar, y nadie le hace caso. Nadie les toma en serio, nadie quiere mirar arriba. Nadie quiere mirar arriba. Los críticos de cine dicen que esta película es una sátira, puede parecer ridícula, porque ellos van por platós de televisión, en la prensa y tal, e incluso los presidentes de los países se burlan de ellos, se ríen de ellos, vaya qué tontería, esto no va a pasar, ¿de acuerdo? Que es imposible que ningún cometa destruya la Tierra. Y entonces lo que es una sátira feroz sobre la indiferencia del gobierno, de los medios de comunicación, de la sociedad en general, con temas que son verdaderamente importantes y que tienen que ver con nuestra vida en la Tierra. Es muy similar a Noé, ¿os acordáis? Noé estaba diciendo, oye, que viene una catástrofe, que aquí viene un diluvio, y nadie quería mirar arriba, nadie quería mirar a ver lo que Dios había dicho que iba a pasar. ¿Por qué? Porque todos estaban mirando abajo. Nadie quiere mirar arriba a ver lo que Dios tiene que decir, y todos miraban abajo. ¿De acuerdo? Así que es muy importante, como dice José, que ha introducido ya muy bien a la serie, pues la manera en que miramos y la dirección en la que miramos determina el camino que hacemos y dónde llegamos. O sea, lo que tú estás mirando es lo que persigues. Y si miras hacia ahí, pues vas a enfocar tu vida y tus esfuerzos en eso que estás mirando y que quieres conseguir, ¿no? Entonces, la dirección en la que miramos determina también el ritmo de nuestra vida y el estado en el que estamos y la dirección en la que vamos. Así que en esta serie vamos a ver que la fe va a ser como una continuación de la anterior, pero poniendo énfasis en esta cuestión. La fe siempre mira arriba. O sea, cuando nosotros estamos aquí en este momento, estamos haciendo, como he dicho, un ejercicio de fe. Estamos creyendo a un Dios que nos ha dicho que es importante que estemos aquí, que quiere venir a encontrarse con nosotros, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ver con lo que Él nos ha dicho, con mirar arriba, con ver las cosas como Dios las ve. Así que la fe siempre mira hacia arriba. Y por el contrario, la falta de fe siempre mira hacia abajo. Siempre mira hacia abajo. Ante cualquier circunstancia, si estamos en una prueba tremenda, si hemos perdido el trabajo, si no sé qué, nos han dicho que nos quedan 4 días de vida. Ante una situación como esa, tenemos la opción de mirar hacia abajo o tenemos la visión de mirar hacia arriba. Y la dirección en la que miramos determina el rumbo y el destino al que llegamos. Yo me acuerdo muy bien, había un hermano misionero muy bueno, se llama Juan Blake. Juan Blake le conocíais, ¿no? Le conocéis, ¿no? Él está con el Señor. Pero él siempre decía, la mirada siempre arriba. O sea, cuando tenía la tendencia de decir que estábamos de campañas evangelísticas y es que la gente nos cierra la puerta, la gente no quiere saber nada, se ríe de nosotros y dice, la mirada siempre arriba. O sea, como mires por abajo, pues te vienes abajo. Entonces, el cristiano tiene que hacer siempre un esfuerzo por mirar las cosas que están arriba, ¿de acuerdo? De que están arriba. Por lo tanto, la mirada siempre arriba. Cuando está nuestro hijo desanimado, también es muy bueno decirle, hijo o hija, mira para arriba. Muy bien, eso es como tú lo ves, eso es lo que está pasando, es cierto, es verdad, no se puede contradecir, eso es verdad. Pero tenemos una fe, y la fe nos hace mirar hacia arriba y ver las cosas de otra manera, ¿o no? ¿No es así? ¿De acuerdo? Es un buen consejo también cuando hay gente que es muy negativa, muy pesimista, muy criticona. Oye, mira arriba, ¿eh? Deja de mirar abajo, mira hacia arriba. Así que ir hacia arriba o hacia abajo en la vida depende de lo que estás mirando. Y si lo mira desde la fe. Dice el texto que si resume la vida cristiana de una manera, con una frase. Los cristianos andamos por fe y no por vista. Ya está, esa es la vida cristiana. Mirar arriba, andar por fe y no tanto por las cosas que vemos. Mira, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Y resumiendo un poco todo lo que hemos visto hasta aquí durante el verano sobre la serie de Poniendo en Práctica la Fe, la vida cotidiana, se dice de Moisés que se sostuvo viendo al que no se ve. Qué manera más bonita de resumir. Dice se sostuvo, quiere decir, o sea, a veces nos venimos abajo, ¿no? Y sostenerse es mantenerse erguido. Que te cagas. Se sostuvo, se mantuvo, perseveró, a pesar de todo, viendo al invisible. ¿Qué quiere decir eso? Si Dios no se ve, ¿cómo es que lo vio? A través de la fe. A través de la fe. Por lo tanto, la fe mira hacia arriba. Y la fe encuentra, detrás de todo, al invisible. Así que es imposible sostenerse. Y hay personas que dicen que yo ya no puedo más. ¿No? Que ya no puedo más. ¿Cuánta gente abandona también la vida cristiana? Y cuando todavía no ha terminado la carrera, no se han sostenido. Se han venido abajo, han abandonado hasta el final. Y la verdad es que es imposible sostenerse, no solamente en la fe, sino en el servicio, como voluntario. Perseverar en el tiempo, mantenerse firme en el servicio, ¿de acuerdo? Como miremos para abajo. ¿No? Como mires para abajo, oh, es que mira, estoy aquí sacrificando mi tiempo y nadie me lo agradece. Bueno, te vienes para abajo. ¿De acuerdo? Hay que hacer el ejercicio para sostenerse en la vida, hay que ver al invisible, hay que mirar hacia arriba, hay que mirar hacia arriba. Por eso Pablo en Colosenses, mira, había como una fórmula cuando un creyente se bautizaba en el siglo I, ¿de acuerdo? Había como una fórmula que se decía, y esta es una fórmula bautismal que se llama, que se leía a todos los que se habían convertido. Dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto es algo a alguien que iba a entrar en el agua del bautismo, que iba a morir simbólicamente y después iba a salir, iba a resucitar ya con Cristo. Pues bien, si habéis muerto y ahora habéis resucitado con Cristo, tenéis que mirar hacia arriba. Porque eso es la vida cristiana, ¿no? O sea, cuando nos convertimos, cuando aceptamos al Señor, dejamos de mirar abajo para empezar a mirar arriba, a ver lo que Dios tiene para nosotros, ¿me entendéis, no? Entonces, el texto importante. Si habéis resucitado con Cristo, si sois verdaderamente cristianos, si queréis ser sus discípulos, tenéis que buscar, perseguir. Eso no viene solo. A veces hay que esforzarse en eso. Es intencional. Las cosas de arriba. O sea, cuando tú dices, voy a un grupo pequeño, aunque no tenga ganas, estás buscando las cosas de arriba. ¿Entendéis? Cuando tú eres obediente, estás buscando hacer lo de arriba y no lo que a ti te viene bien o las ganas que tú tienes de hacer eso o de hacer aquello. Buscar las cosas de arriba. Y allí vamos a encontrar ¿a quién? A Cristo sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, poned la mira en las cosas de arriba. No solamente buscad las cosas de arriba, sino poned la mira en las cosas de arriba. Por eso nuestra serie es Mirando hacia arriba. Y hay una persona que hizo eso. Y gracias a mirar hacia arriba, ella fue salva, porque fue una mujer, y salvó a toda su familia. Es Rahab. Es un ejemplo de alguien, como vamos a ver ahora, que mira hacia arriba. Y mirar hacia arriba tuvo unas consecuencias positivas para su vida, su futuro y el de su familia. Vamos a leer 11:31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Repito, Rahab, la ramera, y no lo dice ahí. Es curioso que no se puede decir solamente Rahab, porque hay que poner que era una ramera. No lo hace para insultarla, sino para ver hasta dónde llega la gracia de Dios
salvando a una persona. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver después. Dice, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por lo tanto, Rahab es un ejemplo del amor de Dios, entre otras cosas, para con todo. Hay aquellos que piensan, bueno, es que el Dios del Antiguo Testamento solamente amaba a los judíos, no amaba a los gentiles, ¿no? Pues no es verdad. O sea, el libro de Jonás es Dios amando a los gentiles, a los que no son judíos, ¿de acuerdo? Y Jonás no acepta que Dios pueda amar a otros que no sea a ellos, ¿no? Así que Dios, vemos en el Antiguo Testamento que ama a todo el mundo. Y el ejemplo de Rahab es un ejemplo de alguien que no es judío, que es un gentil y que es salvado y es amado, protegido por el Señor. Por lo tanto, lo que Dios puede hacer con una persona y por su familia, por muy pecadora o imperfecta que sea. Hay mucha gente que dice, ay, es que yo no me siento digna de creer en el Señor porque yo llevo una vida muy mala o yo he hecho muchas cosas de las que me avergüenzo en el pasado y tal. No te preocupes, mira, aquí está Rahab, la ramera que fue redimida, fue perdonada, fue salvada, protegida por Dios mismo. El amor de Dios alcanzando a los pecadores, sea cual sea su historia y su pasado. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver aquí como 4 cosas. Vamos a ver la historia de Rahab, que conocemos la mayoría, pero vamos a repasarla. Vamos a ver la fe que ella tenía, la obediencia y la salvación como consecuencia de su fe y de su obediencia. Vamos a la historia, en primer lugar, para conocer un poco de ella. Eso está en el libro de Josué. El libro de Hebreos, como hemos visto, en un versículo se resume todo, porque se está hablando de una acción de fe. Pero cuando vamos al libro de Josué, capítulo 2, versículo 1 al 7, encontramos ya un poco de su historia y conocemos bien al personaje. Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a esos hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, arriesgando su vida con eso. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé dónde han ido. Perseguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Bien, vamos a ver una foto ya lo vimos, el último mensaje de la serie del verano, vimos la destrucción de Nínive, ¿no? Decíamos que Nínive tenía 3 murallas, entonces tenía una primera, ¿de acuerdo? Entre la primera y la segunda vivían los pobres, y entonces la tercera, que era la parte más alta, pues vivían los poderosos. ¿De acuerdo? Por eso decíamos que el milagro de la destrucción de Nínive fue extraordinario, ¿de acuerdo? La arqueología de Jericó, que fue tremendo. O sea, la arqueología decíamos que ha demostrado que esto fue así, que esos muros cayeron. Probablemente la casa de Rahab estaba aquí, justamente en la muralla que daba al exterior. ¿De acuerdo? Esta era una muralla de contención, sobre esto se levantaba otra, aquí había otra, ¿de acuerdo? Y aquí estaba la clase alta. Siempre ha habido clases, ¿no? Los poderosos viven en los sitios. Claro, primero iban muriendo los de abajo, ¿de acuerdo? Y los de arriba, a medida que iban conquistando toda esta parte, cerraban la puerta esta para que no entrasen a la segunda. Pero bueno, eso lo hemos visto en la película esta del Señor de los Anillos. Muy bien. Bien, bueno, pues probablemente ella estaba aquí. Decía en una investigación, porque la ciudad de Jericó se ha excavado varias veces, pues se encontró una vivienda, no quiere decir que sea esa, pero precisamente una vivienda justamente adosada, porque por aquí ¿por qué decimos que estuvo ahí? Porque se echó una cuerda por la ventana y ellos pudieron salir de la ciudad, ¿de acuerdo? Si vive aquí, no se puede echar una cuerda por la ventana porque sigue estando ahí. Entonces tiene que ser una casa que estaba justamente ahí, como aquí en Sevilla hay, ¿no? En la muralla, y se hacían casas pegaditas a la muralla, ¿no?
Pues eso, pues probablemente, y se ha descubierto que había una casa que no había sido destruida, ¿no? Se dice que probablemente podría ser la casa de ella, ¿no? Pero más o menos para que nos hagamos una idea, ahí está la situación. Ella es consciente de lo que está por venir. De alguna manera, hacía 40 años, pasaron 40 años entre que el Mar Rojo se abrió. ¿Os acordáis? Con Moisés, cuando huyeron de Egipto. Ahora resulta que llegan ya a la tierra prometida y Moisés manda 12 espías y 10 de ellos dicen, esto es muy difícil, miran para abajo. Esto no hay quien pueda con esto, más vale que nos volvamos y tal, miran para abajo. Pero había 2 que miran para arriba. Josué y Caleb dicen, no, es difícil, pero el Señor está con nosotros y podemos conquistar esta tierra. Y dijeron que no. Los que miran para abajo, y a veces pasa esto, desgraciadamente, incluso en las iglesias, que los que miran para abajo impiden que progresemos, que se progrese y que se lleve a cabo los que miran para arriba. Pero eso fue lo que pasó. Ahora por eso Josué aprendió la lección y en lugar de mandar a 12, ¿a cuántos mandó? A 2 solo. Fue muy listo. Mandó a 2. Y estos eran completamente diferentes. Además, estos 2 eran como Josué y como Caleb. Ellos dijeron, mira, la ciudad es tremenda, tiene 3 muros aquellos, están allí pertrechados, las puertas se han cerrado, pero podemos con ella. ¿Entendéis? Entonces, pero hacía 40 años que esta ciudad, por eso estaban ahí con las puertas cerradas, como decía el texto que vimos, ¿no? Que la ciudad estaba cerrada y bien cerrada. ¿De acuerdo? Porque habían escuchado que el Dios de Israel había derrotado a los egipcios, abriendo el mar ¿me entendéis todo? Entonces, en un sentido, dice, uy, ahora vienen otra vez y tenían miedo de lo que estaba pasando porque pasaban las noticias. ¿Cómo sabía ella esto que estamos viendo aquí? Pues eso pasó de una generación a otra, pasó la voz de que los judíos estaban de nuevo con la intención de entrar en la tierra prometida. Así que ella vive ahí, es consciente de que el pueblo de Israel está ahí, que Dios de Israel es poderoso, y ella se dedica a la prostitución. O sea, la prostitución era bien vista en la antigüedad porque en parte era como una ofrenda a los dioses. Tú podías ir a un templo y como una ofrenda a Dios te acostabas con una prostituta y había la prostitución sagrada, que eran prostitutas en el templo ofreciendo sus servicios para de esta manera, podríamos decir, adorar a ciertos dioses. Así que había una prostitución sagrada, pero había una prostitución que era como un negocio, ¿de acuerdo? Que no tenía nada que ver con la religión ni con el templo, y ella, Rahab, ejercía la prostitución como negocio. Dice que en su propia casa ejercía la prostitución. Probablemente ella era dueña de esa casa y en su casa tenía un prostíbulo en el que ella trabajaba como prostituta. En el versículo 13 dice que Rahab tenía padre, madre, hermanos y hermanas a los que ama mucho y quiere proteger. No quiere que les pase nada, ¿de acuerdo? Porque ve que la destrucción de esa ciudad es inminente. ¿Qué sabemos de esta mujer? Era prostituta, pero se casaría, formaría una familia, tendría hijos. Lo vamos a ver después, porque hay información sobre su futuro, ¿no? Cómo el Señor cambia a esta mujer y le da un futuro completamente nuevo. Ahora lo que sabemos es que se dedicaba a la prostitución. Esta palabra es tan fuerte que los comentaristas judíos dicen, pero ¿cómo puede ser? En lugar de prostitución, vamos a decir que se dedicaba a atender a los huéspedes. ¿No? De alguna manera, para quitarle, porque esto, ¿y por qué tiene que aparecer aquí en la Biblia, no? Que era prostituta, ¿no? Vamos a suavizarlo, pero no, era prostituta. Así que esto es su historia. Estaba ahí, pero como prostituta es consciente de que algo está por llegar. No es un cometa que va a destruir el planeta, es un ejército y el Dios de Israel con él que va a destruir su ciudad. Y ella miró hacia arriba. Todos los demás de esa ciudad, de Jericó,
miraron hacia abajo. Nadie le hizo caso, nadie hizo caso a nada. Ellos pensaban que eran poderosos porque tenían una fortaleza tremenda, que era imposible que les venciesen, ¿no? Pero ella miró hacia arriba, ¿de acuerdo? Vamos a ver su fe. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, ¿veis aquí la percepción que ella tenía? Sé que el Señor os ha dado esta tierra. O sea, una mujer que no tiene nada que ver con Israel, con los profetas, con el Dios de Israel, ¿cómo está tan convencida que yo sé que Dios os ha dado esta tierra? Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. O sea, vemos ahí un pueblo con miedo, con temor. Y ella con la convicción de que van a ser derrotados. Que van a ser derrotados. Y entonces dice en el versículo 10, porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Mirad, era una mujer que tenía unas creencias religiosas, que tenía una religión, y ante lo que ve que ha pasado ya, hace 40 años, está convencida que el Dios de Israel está por encima de los dioses de ella. Y es capaz de cambiar. O sea, dice Arguiñano que en este país se puede cambiar de todo, menos de equipo de fútbol y de religión. Podemos cambiar de todo, ¿eh? Pero el que es del Betis, este se muere siendo del Betis. No se puede cambiar de equipo de fútbol porque eso es como sagrado, es una religión, ¿no? Pero también se puede cambiar de religión. No se puede cambiar de religión. Y yo digo, esta fue una mujer que tenía una religión, unas creencias, unas convicciones, pero cuando tiene la evidencia de otra cosa mejor, abandona lo viejo para abrazar lo nuevo, ¿eh? No se quedó mirando hacia abajo, sino que miró al Dios de Israel, lo que ya había hecho, y ellos se temían que iba a seguir haciendo, porque el Dios de los judíos era el Dios verdadero, arriba y abajo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como tiene esa convicción, protege a los espías y les salva la vida. Y hay aquí tres cosas que ella dice. Sé que Dios, en primer lugar, os ha dado esta tierra porque estamos sobrecogidos de temor. Y como digo, la voz que se había corrido de lo que había pasado antes por todo el territorio tenía que ser evidente. Si aquello hubiera sido mentira, estos no se asustan, ¿no? O sea, conocían a los reyes y conocían el relato histórico de los egipcios allí sucumbiendo en el mar perfectamente. Sabemos que Dios os ha dado esta tierra y estamos llenos de miedo. En segundo lugar, porque hemos oído lo que ha hecho vuestro Dios, secando las aguas del Mar Rojo y las batallas anteriores. Y después, como consecuencia de eso, ella hace una afirmación. Vuestro Dios, y no el mío, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es el Dios todopoderoso, soberano, arriba y abajo. Así que, ante el peligro que está por llegar, ella mira hacia arriba. Y ella tiene fe en el Dios de Israel, no en sus dioses. Yo me imagino que todos los demás, ya os dije en la predicación anterior que había dentro de la ciudad trigo para 3 años, así que podían aguantar 3 años el asedio de los judíos. Seguro que cada uno se metió en su casa, cerró bien la puerta, los vecinos de Rahab. Cogió a sus santos, a su ídolo, a sus dioses, ¿de acuerdo? Y rezó sus oraciones para que les protegiesen. ¿No? Ay, Señor, el que fuera, sus dioses, sus santos, sus ídolos, pero no era el Dios de Israel, no era el Dios soberano arriba y abajo. Solamente ella hizo ese acto de fe, ¿de acuerdo? De confiar y creer en el Dios que no había sido su Dios hasta aquí. ¿De acuerdo? ¿Y cómo llega a la convicción? Pues probablemente, como he dicho, de que la historia se estaba transmitiendo.
de un pueblo a otro y llegaron a tener miedo, porque ahí estaba de nuevo el pueblo de Israel. Mira, la cultura y los dioses de la cultura cananea, si tú estudias un poco cómo era la cultura de esos pueblos que Israel iba a conquistar, eran malos, malísimos. Estos ofrecían a su hijo primogénito en sacrificio a Dios. Encendían un fuego, había un dios que se llamaba Moloch, que era una imagen hecha de bronce que tenía las manos así. Y debajo de sus manos había una hoguera, ¿de acuerdo? Así que los padres, para buscar la protección de su dios, Moloch, ofrecían a su hijo primogénito, el primero, y lo ponían en los brazos de Moloch, ¿de acuerdo? Y entonces el niño, pues, imaginad, destruido por el fuego, quemado por el fuego. ¿De acuerdo? Así que a veces dice, ¡uy! Es que Dios es muy malo al permitir que Israel entre allí y destruya todo. Mira, era un juicio de Dios contra esos pueblos que eran malos, malísimos. Es decir, esa cultura era, cuando Dios lo que está haciendo es usar al pueblo de Israel como instrumento de su justicia y de su juicio contra un pueblo que era malvado, plenamente malvado. Quiero decir, así que cuando esta mujer conoce al Dios de Israel, ella ve superioridad moral del Dios de Israel y de la cultura de Israel. La cultura de Israel, sus creencias, sus convicciones, sus dioses, en este caso su Dios, era superior a sus dioses y a sus valores y a su cultura. Así que, en un sentido, era una mujer que, a pesar de cómo era, de cómo vivía, de alguna manera estaba buscando la verdad. Y cuando la encuentra, se cambia de religión, para que me entendáis. ¿De acuerdo? Encuentra algo mejor y lo abraza y deja lo peor. Eso, en algunas culturas y en la nuestra, eso es difícil. Yo es que me he criado toda mi vida en esto, ahora voy a yo pero sabes que mis padres me han educado en esto. Mira lo que hizo Rahab. Reconocer al Dios de Israel, ¿de acuerdo? Y dejar atrás. Por eso vemos su fe. Vemos su historia, vemos su fe y ahora vamos a ver su obediencia. Versículo 12. Os ruego pues ahora que me juréis, una vez que ella les protege y les salva la vida a los dos espías, que como yo he hecho misericordia con vosotros, así vosotros también haréis misericordia, no solamente conmigo, sino con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y me salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, y todo lo que es suyo. Y que liberaréis nuestras vidas de la muerte. Esta mujer tiene una convicción de que ciertamente iban a ser destruidos, ¿De acuerdo? Que salvaréis nuestra vida de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando el Señor nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa daba al muro exterior de la ciudad. Y ella vivía en el muro, por eso hemos puesto antes la foto que hemos visto. Y les dijo, marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no se encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos les dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana. ¿Dónde lo he puesto? Aquí. Tú atarás este cordón de grana en tu ventana. Esto también es un acto de fe. Porque mi salvación depende de que yo ponga una cuerda roja en mi ventana. ¿De acuerdo? Pues sí, vamos a ver, ¿no? Entonces, tú atarás este hilo de grana en tu ventana. Nosotros cuando entremos lo veremos y salvaremos tu vida y la de toda tu familia. Y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a toda la familia de tu padre. Y cualquiera que saliere fuera de las puertas y de tu casa, su sangre será sobre su cabeza. Y nosotros no tendremos responsabilidad. Mas cualquiera que se estuviera en tu casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano la tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. O sea, ellos le dicen, haz esto, y ella lo hizo. La obediencia.
La fe sin obediencia no es fe. La fe y la obediencia deben ir juntas. ¿Sabéis cuánto tiempo ella tuvo esto puesto en su ventana? 7 días. ¿Recordáis que la instrucción era que tenían que rodear cada día la ciudad en silencio? Y al 7º día gritarían y las murallas, ¿no? O sea, ella puso el hilo de grana en su ventana y ella diría el primer día, qué raro esto, ¿no? El segundo día podía ya decir, oye, han pasado 2 días, yo tengo esto, estoy haciendo el ridículo. El tercer día, el cuarto día, el 6º día, su padre y su hermana y sus familiares dirán, ¿pero esto qué es? Pues tú no nos has dicho, pero sí, están ahí dando vueltas, pero tú crees que dando vueltas nos van a liberar, nos van a salvar, ¿me entendéis? ¿No? Toda la cosa. Y ella dijo, sí, esto es lo que me han dicho que haga y eso es lo que yo hago. Ato el hilo de grana en mi ventana y al 7º día, pues las murallas, todas ellas cayeron. Así que la promesa era cierta, la salvación de ella y de toda su casa. La condición es que tenía que poner un cordón de grana atado a su ventana. ¿De acuerdo? ¿No nos recuerda esto otra historia? La Pascua, ¿no? O sea, el pueblo está esclavo en Egipto y dice el Señor, sacrificad un cordero y de la sangre del cordero untad la entrada de las puertas de vuestra casa. El ángel de la muerte, cuando vea la sangre, el cordón de grana en la ventana, dice, respetará esa casa y el primogénito. ¿De acuerdo? Y al final vino la salvación para todos los que pusieron no un cordón de grana a la ventana, sino que pusieron la sangre del cordero. Así que ella ató el cordón de grana a la ventana. Reunió a su familia y esperó. Y es una tremenda paradoja, ¿no? Que una mujer despreciada por todo fuese la única que iba a ser salvada. O sea, una casa de prostitución se convertiría en una casa de salvación. Es uno que ve, ¿eh? Yo digo, si nosotros nos dice Josué, oye, salva al que quiera, ¿habríamos salvado a la familia que vivía de la prostitución? ¿Me entendéis? Es el amor de Dios salvando al pecador, sea cual sea su condición. ¿De acuerdo? Una casa de prostitución se convirtió en una casa de salvación. Así que su historia, su fe, su obediencia al atar el hilo de grana en su ventana y ahora su salvación. Dice, versículo 17 al 23 del capítulo 6 de Josué, y será la ciudad anatema al Señor con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuando escondió a los mensajeros que enviamos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Versículo 25. Mas el Señor Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer la tierra. Una mujer que renuncia a su religión pasada, a su manera de vivir pasada, que abraza la fe del pueblo de Israel, al Dios de Israel, que encuentra algo mucho mejor de lo que ella tenía. O sea, rompió unos hábitos, un estilo de vida que siempre es difícil, cosa que el pueblo no quiso hacer. Pero hacer lo que hizo significó su salvación. Y ahora resulta que aparece en el libro de Hebreos como una mujer de fe. Se la honra diciendo que fue una mujer de fe, que fue benefactora del pueblo de Israel y tiene el privilegio de aparecer en la genealogía del Señor Jesús. Curioso, ¿se casó? Posteriormente, sí, se casó. Comenzó una nueva vida. La prostitución quedó atrás. ¿Con quién se casó? Esto no está en la Biblia, pero es bonito. Dice la tradición que se casó con uno de los espías.
No está en la Biblia, pero la tradición dice que uno de los espías, de los dos que fueron, pues se ve que tiró los tejos y se casaron, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, el espía se llamaba Salmón y tuvo un hijo, Rahab, con Salmón, que se llamó Boz, de la familia de Noemí, que se casaría con Ruth, la moabita, y que sería la bisabuela del rey David. Jesús, hijo de José, de María, pum, pum, pum. Al final, hijo de Adán, pero entre medias, hijo de Rahab, la que había sido prostituta. Y es honrada siendo una de las descendientes de la familia de Jesús. ¿Y todo por qué? Por atar un cordón de grana en su ventana. O sea, no es que porque tú ates un cordón de grana en tu ventana, pero ahora lo voy a explicar, ¿de acuerdo? Pero todo empezó por eso, por reconocer al Dios de Israel y simbolizarlo con un cordón de grana atado en su ventana, ¿de acuerdo? Y demuestra su fe, su obediencia, su confianza en el Dios de Israel. Bien, pues tenéis el cordón de grana ahí, rojo. Lo que os voy a proponer es que, si tú no eres creyente, que entiendas esto. Si todavía no has entregado tu vida a Cristo, si todavía estás como Rahab, a este lado de la salvación, que entiendas que en toda la Biblia, en toda la historia de Israel, hay un hilo de grana que es el Mesías que va a llegar, su sangre derramada. Desde que Adán, en Génesis 3:15, peca, cae, Dios le dice, de la simiente de la mujer vendrá alguien que aplastará la cabeza del diablo. Ahí empieza el hilo de grana, la promesa de que va a venir alguien que va a destruir a aquel que ha destruido Adán y Eva, ¿de acuerdo? Y vemos por todo el Antiguo Testamento cómo hay remanente, hay familias, hay personas que Dios va utilizando para que finalmente naciese Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así que toda la historia del Antiguo Testamento apunta a la cruz. La salvación tuya, la mía, depende de ese hilo de grana, que es la sangre de Jesús derramado por nosotros. Así que si tú quieres que Jesús sea tu Salvador, tu Señor, ¿qué tienes que hacer? Como hizo Rahab, arrepentirte de tu vida pasada, tus pecados, creer en Jesús, como ella creyó en el Dios de Israel, y como símbolo, a partir de este momento, ata este cordón de grana en algún lugar que tú lo puedas ver. En tu casa, donde tú quieras, en la moto, en el coche, ¿de acuerdo? Siempre te recordará, ¿de acuerdo?, que eres una persona rescatada y salvada por la sangre de Jesús. Simboliza este cordón por la salvación, la protección, una nueva vida y una vida de esperanza. No importa cómo fue la vida de esta mujer, llegó a convertirse en alguien importante en la genealogía del Señor Jesús. Así que Dios es poderoso para salvar a lo más vil, a lo más ruin, a lo más apartado, a lo más alejado de Él. Lo hizo con Rahab y también lo puede hacer y lo quiere hacer contigo. Una mujer que era prostituta, por su fe y obediencia, demostró que ella miró hacia arriba. Si no hubiese mirado hacia arriba, hubiese muerto con el resto de sus vecinos. Pero al tener la mirada puesta en las cosas de arriba, en el Dios de Israel, lo que Dios había dicho, fue salva. Rompe con su pasado, encuentra un marido, tiene hijos, establece un hogar y es la tatarabuela del rey David. Antes he dicho bisabuela, era la tatarabuela del rey David, alguien como Rahab, ¿de acuerdo? Así que de ese linaje de David nace nuestro Salvador, el Señor Jesús. Y aparece en Mateo capítulo 1, versículos 5 y 6, como una descendiente, ascendiente del Mesías. Así que tómate esto en serio, ¿de acuerdo? Considera a Jesús. Sí, pero es que yo tengo mi creencia en mi religión. Lee la palabra de Dios, lee el Nuevo Testamento, a ver qué piensas, ¿no? Cree en Él, deja el pasado, mira hacia arriba, ¿de acuerdo?
Y a los que somos ya cristianos, pues llevaos esto y ponerlo en algún sitio que os recuerde, ¿de acuerdo? Pues que sois del Señor. Simboliza nuestra salvación, nuestro perdón, nuestra esperanza. Y si te pregunta la vecina, oye, ¿ese lazo qué es? Pues mira, tiene una oportunidad buena para la silla vacía, ¿vale? Se lo pones en el coche, ¿de acuerdo? En lugar de poner el ambientador de pino que huele muy mal, ata el hilo de grana a tu espejo, ¿no? Te recordará siempre que eres un hijo de Dios protegido por Él. Amén. Muy bien, bueno, pues ahora vamos.